Pero ¿cómo llego a esa conclusión de utilizar uno o el otro dependiendo de esta condición? Yo sé que M1 más M2 no me pueden pasar del 100%. Entonces, por lo tanto, yo sé que la suma entre este que voy a usar más este me tiene que dar el 100%. ¿Ya? Este más este siempre me tiene que dar el 100%. ¿Ya? Profe, me deja ver la fórmula, me deja anotar la fórmula arriba, póngala en el primer, en el J4, para mirar la fórmula, para anotarla más o menos. Ya. Listo, profe. ¿Listo? Espere un tantico, profe, espere un tantico, por favor. Profe, eso que está en rojo ahí, ¿cómo es? Uno le pone el signo ¿qué? No entiendo. C20. Lo que está rojito. Ajá, SC. Bueno, S otra vez. Digámoslo así, no. Usted separa, digamos en el C4. ¿Sí en el C4? Pero C4 por, ¿no? amplio esto. Espera. Vamos a ampliar esto ya. Les voy a explicar. Esto de las constantes, ¿se acuerdan las constantes? Vean. Digámoslo así. Voy a volver a programar esta fórmula. Entonces le doy igual, abro paréntesis, le doy peso retenido en ese tamiz en el material 1. C4. O sea, venga, C4, ahí no está diciendo, en el C4 está sumando, me imagino, todo el peso retenido de ahí del M1, ¿no? De M1 en ese tamiz, ¿sí? Está multiplicando por lo que yo voy a usar. O sea, en ese retenido voy a usar el 2%, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo voy a utilizar. 2%. Peso retenido lo multiplica por el 2%. Exacto, ahí está. Pero resulta que ese 2% es una constante. Quiere decir que cuando yo vaya a trabajar aquí debajo, voy a usar ese mismo 2%. Entonces, ¿qué hago? Puedo colocar aquí el cursor entre C y el 20, o lo puedo colocar detrás y le doy F4. Y ahí me cambia, me dice que es una constante. Ese signo de dólar, ¿sí? Porque no es de pesos, de dólar, antes de la C y después de la C, eso significa que es una constante. O sea que cuando yo llegue y arrastre esa fórmula, siempre me va a decir que esa constante no va a cambiar. Por más de que yo mueva la fórmula para todos lados, me va a cambiar este C4 si me cambia. Digamos, si yo cojo hacia abajo, entonces ya no me va a coger C4, sino me va a coger C5. Si yo me muevo hacia la derecha, ya no me va a coger C4 ni C5, sino me va a coger D4. ¿Ya? Pero y ahí la fórmula después de C4 viene siendo entonces F3 o F4. No, C5. ¿Ya? Ajá. Las letras significan las columnas. Ya. Y el número significa las filas. ¿Ya? Entonces, la fórmula me dice que es el peso retenido de ese tamiz, que en este momento es C4 pallet cell, por, ¿sí?, la constante que yo estoy utilizando, o sea, el porcentaje que estoy utilizando en el material. El 2%. ¿Sí? El 2%. Y lo convierto en constante. ¿Cómo lo convertí en constante?
Entonces, Por ejemplo, en medio de la C y el 2 o al final y marca F4 o F3. F4 o F3. Ajá. Listo. Ese sería M3. Entonces, esa es la primera parte de M3 más la otra parte de M3 que viene siendo M2. Entonces, de M2 que cojo también el retenido para ese tamiz y lo multiplico por El lo multiplico retenido por el lo que voy a utilizar. ¿De dónde salió el 14, profe? Señor. Es 14. Es I4. Es El I4. I4. Listo. Y 4. Yo soy brutico, tranquilos. Es la columna que está ahí debajo de peso retenido en gramos de M2, Brian. Listo. Ajá. Bien, gracias. Y en este I20, I20 que es el que yo voy a usar, que para mí va a ser una constante cuando me mueva hacia abajo, ¿sí? Entonces le coloco F4 y me lo convirtió en constante. Cierro y le doy igual. ¿Listo? Digámoslo así, que yo llegué y moví esa fórmula hacia abajo. Entonces, supongamos, ¿qué pasó? Que en vez de ser C4, me movió a C5, pero este C20